Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo hacer una granja de slimes de hasta 3000 bolas de slime la hora. Esta granja no tiene la necesidad de utilizar pociones de estas raras que transforman a algunos bichos en slime, o tampoco de encontrar un chunk de slime y picarlo todo. Los materiales que se necesitan estarán apareciendo ahora mismo en la pantalla. No olviden que tenemos otras granjas ya en el canal, como la de aldeanos, la de hierro y también la de mobs. Todas estas se encontrarán en la descripción con un enlace directo y también estarán saliendo unas tarjetas en el video. Lo primero que necesitan es encontrar un bioma de pantano lo suficientemente grande. Yo les recomiendo que encuentren un lugar, por ejemplo aquí yo encontré este lugar, que tenga bastante zona despejada, que solo tenga que remover poquitos árboles. Necesitan encontrar un punto central y despejar esta área a 20 bloques de distancia a partir de este punto. O sea, 20 bloques hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá. Así que vamos a despejar esa área. Cuando hayamos despejado esa área alrededor, vendríamos aquí y en el centro de lo que despejamos, a la altura del agua, tenemos que poner un bloque. Ahora, con 3 bloques de apoyo subiríamos y aquí haríamos una plataforma de 9 por 9. Contaríamos 4 hacia acá, hacia la derecha, y 4 hacia la izquierda, 4 hacia cada lado. Rellenaríamos esto para hacer el cuadrado de 9 por 9. Ahora en cualquier esquina tendríamos que venir aquí, vendríamos por debajo de esa esquina, pondríamos un cofre doble apuntando hacia afuera de la plataforma, quitaríamos esta esquina y conectaríamos una tolva. Ahora, llegado al cofre tenemos que poner un bloque, aquí debemos de poner un bloque de apoyo, colocamos otro bloque aquí, un bloque de apoyo y un bloque extra. Ahora encima de este bloque de apoyo colocamos otro bloque y viendo hacia allá tenemos que poner un comparador enfrente de la tolva y un repetidor viendo hacia nuestra plataforma, y por debajo de donde está nuestro repetidor tenemos que poner una antorcha de redstone y se encendería esta. Ahora venimos aquí a la plataforma y tenemos que poner un rail powereado y después de él un rail normal, y ahora llenaríamos esto de raíles powereados hasta que nos quede uno de la plataforma. En estos dos pondríamos raíles normales y aquí de nuevo llenamos con raíles powereados hasta esta parte de aquí. Para poner estos raíles normales aquí tenemos que quitar este y ahora colocar ya los dos, y ahora sí podríamos poner este rail powereado aquí. Continuamos con esto, hacemos la curva y continuamos con los raíles, así por toda la plataforma. Y en el último tendríamos que quedar en la esquina opuesta de donde tenemos la tolva ahí. Vendríamos por acá y agachándonos tenemos que poner un bloque sólido pegado a este último raíl. Venimos por detrás del bloque y colocamos una palanca activada y así se nos activan todos estos raíles. Ahora venimos por debajo de la plataforma y en medio tenemos que poner palancas y las activamos todas. Ahora ya queda toda esta plataforma con nuestros raíles activos. Ahora vendríamos en medio de la plataforma que contaríamos 1, 2, 3 y 4. Sería aquí en medio y de este lado también 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto está aquí nuestro centro. Colocamos un bloque sólido y a partir de este bloque sólido tenemos que poner 2 bloques de magma. Completaríamos este cuadrado y ahora podríamos poner un bloque sólido aquí. Saltamos para subir esta plataforma y agachándonos tenemos que meternos aquí donde está el bloque de magma. Ponemos encima de este bloque sólido que pusimos una trampilla y con bloques de apoyo tenemos que hacer aquí todo lo necesario para poder crear un golem de hierro. Pero antes de activar el golem de hierro tenemos que poner vallas alrededor de la trampilla que pusimos. Y ahora sí ya podríamos poner el golem de hierro. Y como ven queda justo ahí en medio. Ahora, a partir de estos bloques de magma tenemos que contar 10 bloques sólidos hacia cada uno de los lados. Y ahora tendríamos que rellenar todo este cuadrado que ya marcamos. Por ejemplo, uniríamos estos 10 con esos 10 y lo mismo para los otros 3 lados. Y rellenaríamos toda esta plataforma de bloques sólidos. Y ahora en la plataforma de los raíles tendríamos que poner una minecart con tolva justo ahí y para que comience a hacer su recorrido, y ya continuaríamos cerrando esto. Ahora ya que hicimos toda esta plataforma tendríamos que venir a uno de estos extremos y poner 2 escaleras de altura, así. Es importante que sea escalera y no bloque sólido, y hacemos todo el contorno de esta plataforma a 2 de altura con escaleras. Ahora ya cuando estemos a punto de cerrar las paredes de escaleras tendríamos que venir a este bloque y colocar una losa baja. Es importante que sea baja y no alta. Altas no nos sirven, tiene que ser una losa baja, y esto lo expandimos otras 2 losas para que nos queden 3, y esto ya también tendríamos que hacer todo este contorno de losas, pero antes tenemos que cerrar esta pared de escaleras y ahora sí haríamos todo el contorno de losas y así quedaría nuestra granja con las losas medias aquí, 2 escaleras de altura, y ahora arriba de las escaleras tenemos que colocar un bloque sólido arriba de todo este contorno de escaleras. Aún no tenemos que cerrar el techo, después cerraremos el techo con otro bloque. Por ahora solamente tienen que poner bloque sólido arriba de todas las escaleras. Ahora ya que pusimos todo ese contorno de bloques sólidos tenemos que poner slabs como ahí lo pusimos, pero altas, esta vez altas, así, para tener 2 bloques y medio de altura aquí adentro, y ya haríamos el techo a esa altura. Ya que estén cerrando el techo, yo les recomiendo no irse lejos de la granja, porque si no pueden spawnear aquí mobs que no queremos, pero si se mantienen cerca de la granja no va a spawnear ningún otro mob por ahora. Ya cuando lleguen aquí, como ven, no van a poder poner más losas en ninguna parte porque el golem está aquí. Lo que debemos de hacer es con un bloque de apoyo colocar una losa baja aquí, y ahora sí
ya podrían cerrar esta parte de aquí. Y arriba de esta última losa de en medio tenemos que poner otra losa extra para tener un bloque completo. Y ahora ya podríamos venir hacia cualquier lado. Nos metemos aquí con pociones de visión nocturna para que puedan ver y comenzamos a colocar hongos de estos cafés. Es importante que sea hongo café y no del hongo rojo, porque este hongo café, si pueden ver en el F3, nos da 1 de luz. Ahí donde dice Clean Light dice 1. Y al darnos 1 de luz, en este bloque ya no pueden aparecer mobs, solo los slimes. Y comenzaríamos a poner de este tipo de hongos en toda la plataforma. La manera más fácil para conseguir los hongos cafés es, ya que no podemos ponerlo encima de un bloque de tierra normal o de césped, a menos que haya oscuridad, lo mejor es simplemente poner potsol, que se consigue plantando 4 brotes de abeto y haciéndolos crecer, o con micelio, que se consigue en las islas de las champivacas. Ahora haríamos crecer este hongo y con un hacha de fortuna 3 podríamos quitar todo este hongo de aquí. Y así poco a poco iríamos farmeando este tipo de hongo café. Como ven, aunque tenga fortuna 3, es poco probable que me suelte el hongo, pero así se puede farmear de una manera muy rápida en vez de tener que ir a buscar en el Nether o en pantanos o también en el bioma de roble oscuro. Y como ven, ya toda la plataforma está llena de esos honguitos. Es importante que revisen bien que cada bloque sólido tenga un hongo, porque si se nos llega a escapar un bloque sólido que no tenga hongo, en ese bloque podrían aparecer otro tipo de mobs como esqueletos y comenzarían a debilitar a nuestro golem. Y ahora sí, ya cuando hayan revisado que toda la plataforma esté bien, tenemos que venir hacia alguna pared, quitar este bloque de aquí, este también y esta escalera. No quiten esta, es importante que no quiten esta porque si no se van a actualizar estos hongos y se van a quitar. Ahora ya tendríamos que poner esta escalera, el bloque que quitamos antes y esta losa. Ahora aquí arriba del techo es importante que iluminen bien. Yo les recomiendo poner una antorcha aquí, dejamos 3 bloques y colocamos otra antorcha y ese patrón lo repetimos. Dejamos 3 bloques, antorcha, dejamos 3 antorcha, dejamos 3 antorcha, dejamos 3 antorcha y dejamos 3 antorcha. Como ven, con ese patrón abarcamos toda la plataforma y en este bloque no debemos de poner la antorcha por ahora. Y aquí debemos de colocar 100 andamios o un stack 36. Subiríamos por esta torre de andamios que hicimos y arriba de nuestra torre ponemos uno más de cristal y hacemos una plataforma de 5x5. Aquí en medio tenemos que poner 2 bloques de apoyo y hacemos una plataforma nueva de 3x3. Bajaríamos aquí y ya podríamos quitar estos bloques de apoyo. Colocamos aquí en medio una antorcha y ya podríamos bajar a la plataforma de allá. Cuando estemos aquí simplemente quitamos este andamio y caerían todos los demás. Y ahora sí, ya podríamos poner esta antorcha de aquí en medio. Y ya hemos acabado la granja de slimes. Como ven, es demasiado fácil hacerla. Simplemente tenemos que encontrar una buena zona donde haya bastante agua para hacerla en un pantano. Y aquí, si queremos incrementar su eficiencia, en vez de hacer esta primer plataforma de 10 bloques de ancho, deberíamos de hacerla hasta de 15. Y esto lo expandiríamos otros 2. Así se aumentaría bastante más la eficiencia de esta granja, llegando a producir hasta 3500 de slime por hora. Para comenzar a utilizar la granja simplemente tendríamos que venir a nuestra plataforma AFK y nos quedaremos aquí esperando. No pueden aparecer fantasmas ya que tenemos estos bloques arriba de nosotros. Y eso sería todo por hoy. Ahora mismo ya tienes una de las mejores granjas de slime automática y eficiente, sin necesidad de encontrar un chunk de slime o picar, ni mucho menos utilizar pociones raras de últimas versiones. No olviden comentar qué otro tipo de granja les gustaría que trajera al canal, también compartir con sus amigos y sobre todo dejar su like. No olviden suscribirse y tampoco olviden que hacemos directos todos los días a las 6:30 de la tarde hora México. Ahora sí, muchas gracias por ver y adiós.